María Jamardo, ¿se sustancia alguno de los expedientes abiertos en los juzgados contra Podemos o sobre Podemos y sus pifias? Bueno, la verdad es que hay muchos frentes abiertos en lo relativo al aspecto jurídico de Podemos, porque son muchas las denuncias que han llegado en los últimos meses, en el último año, sobre todo a los tribunales. El gran caso, como todos sabemos, es el caso Neurona, un caso que sigue investigando el juez Juan José Escalonilla, que tiene muchas derivadas que han ido abriendo otras perspectivas. La más viva en este momento es el caso Niñera, y a partir del mes de septiembre es cuando sabremos qué cariz toman cada una de las investigaciones y de las instrucciones que se mantienen todavía contra Podemos en sede judicial. Han insistido mucho desde el partido del que entonces era su líder, Pablo Iglesias, en que no había nada, que todo se debe a una persecución política, pero lo cierto es que los jueces de lo penal, de instancias además inferiores, es decir, juzgados de instrucción y primera instancia madrileños, han debido ver indicios suficientes o al menos sospechas probables o creíbles para iniciar las actuaciones que están ahora mismo vivas. ¿Quiénes son los artífices de estas investigaciones? Pues los abogados purgados del partido por Irene Montero y Pablo Iglesias, José Manuel Calvente y Mónica Carmona. Los dos eran abogados, los dos eran responsables de aspectos legales del partido, el primero en ley orgánica de protección de datos, la segunda cumplimiento normativo, es decir, la que tenía que velar porque dentro de la formación morada se cumpliese con los estándares legales y se evitase cualquier tipo de conducta ilícita o irregular. ¿Qué pasó cuando empezaron a recibir quejas y sospechas fiables por parte de trabajadores del partido que estaban ya cansados? Que empezaron a investigar, empezaron a hacer preguntas incómodas a nivel interno y fueron fulminantemente despedidos. A partir de ahí es cuando se empieza toda la maraña judicial, insisto, que inicia el juez Juan José Escalonilla con el caso Neurona, pero que ahora mismo tiene otros aspectos como la posible financiación irregular del partido, que la ex senadora de la propia formación por Zaragoza, Celia Cánovas, abogada también, tiene abierta como acusación particular contra sus antiguos compañeros y jefes de partido, y también el caso Niñera, en el que fueron señaladas directamente por Mónica Carmona, Irene Montero y la hoy ministra también Ione Belarra, conocedoras de la situación de esa trabajadora que era utilizada para cuidar de los niños, en concreto de la niña menor de Irene Montero, excediéndose de las labores para las que estaba contratada y presuntamente utilizando fondos del partido durante campañas electorales, algo que podría ser constitutivo y es lo que se está investigando. El juez José María Escribano, que es el que se ha hecho cargo de esa causa, un posible delito de administración desleal. ¿Hasta qué punto la postura de la Fiscalía, y lo digo porque la Fiscalía sí está controlada por el Gobierno, es determinante en casos de esta naturaleza para llegar o no llegar a una condena? ¿Hasta qué punto marca el juicio? Bueno, la Fiscalía debería ser un órgano independiente, y digo debería porque efectivamente en muchos casos, sobre todo en las causas políticas, en aquellas que afectan a diputados, a miembros de partidos, a líderes políticos, suele tomar una posición que no siempre encaja con los cánones jurídicos más estrictos y que se deja guiar por otro tipo de inclinaciones o de valoraciones, especialmente cuando tiene una connotación para el socio del gobierno actual del Partido Socialista, que es Podemos. Es cierto que la Fiscalía, insisto, debería ser un órgano independiente porque su misión es la defensa de la legalidad. Es decir, no es parte, no está de parte de nadie, simplemente tiene que analizar los hechos y personarse para que durante el juicio se cumplan todos los estándares que tenemos que exigir tanto a los acusadores como a los acusados. Dicho esto, el que la Fiscalía tome una u otra posición es determinante, pero simplemente a nivel condenatorio. Y me explico. El juez es el que decide si abre o no causa oral, es decir, si avanza y convierte esa investigación ya en un proceso penal,
en el que la persona que está siendo investigada pasa a ser acusada formalmente y por lo tanto va a resultar o condenada o absuelta, y la Fiscalía tiene en ese momento la posibilidad de pedir una condena y de calificar inicialmente de una manera jurídica técnica el delito por el que el juez quiere abrir ese procedimiento. De eso va a depender la posibilidad del juez de una condena. Es decir, nunca va a poder conceder más de lo que se pide, salvo en los casos en los que hay acusación popular o acusación particular, en los que si los abogados piden una serie de condenas pueden ser tenidas en cuenta para agravar. Pero normalmente los jueces se guían mucho por el criterio de la Fiscalía en cuanto a los años de condena o la sanción a imponer. A veces la Fiscalía trata de condicionar a los jueces con escritos previos indicando que no están de acuerdo con la apertura del procedimiento, pero ahí los jueces suelen ser bastante independientes y si creen que deben ir a juicio suelen abrir causa, pasar a la segunda pantalla y, bueno, en ese momento atender a las peticiones de la Fiscalía, que es la que va a determinar la condena máxima que se puede imponer a los acusados en caso de que resulten condenados al final del procedimiento. Yo no sé si es una queja o una protesta, pero se escucha muchas veces que hay dos varas de medir. Y te pongo un ejemplo. Rita Maestre es juzgada, condenada, y ahí la tienes, ahí sigue. Y por muchísimo menos, en cualquier otra formación política, la persona afectada habría perdido el cargo, la fama, el honor, no la vida, pero la bolsa seguro. Entonces, ¿y por qué están blindados estos personajes? Y digo, el caso concreto de Rita Maestre me llama la atención. Bueno, yo creo que porque hay una especie de entorno favorable a disculpar cualquiera de las conductas, incluso aunque hayan concluido como condenas penales, para cierta parte del espectro político que es la izquierda española. Primero porque los medios de comunicación mayoritariamente se inclinan por esa sensibilidad ideológica. Segundo, porque efectivamente yo creo que son bastante menos pudorosos y tienen bastante menos criterio aquellos que forman parte de esos partidos políticos frente a una derecha que en muchas ocasiones tiene un complejo que necesita salvar a través de esas dimisiones o de esos ajusticiamientos o de esa severidad con los suyos, incluso, y a mí eso sí que es lo que me preocupa que no dimitan los condenados por delitos que además tienen que ver con sus cargos, es decir, con el ejercicio de la acción política para la que han sido votados, que por supuesto queda totalmente desacreditada, pero es que además me molesta o me parece muy chocante que dimitan a aquellos que, no habiendo sido condenados, ni siquiera en muchos casos acusados formalmente, se ven presionados desde los medios de comunicación, desde otras formaciones, desde la opinión pública, por bastante menos. Y recuerdo casos como la señora Rita Barberá, como todo lo que se generó en torno a Camps y a la Comunidad Valenciana, como tantos otros casos que sin ser casos que tuvieran una condena, ni siquiera en muchos casos en los que se abriese un juicio oral, no han tenido una consecuencia igual, y ahí has apuntado bien, al que han tenido otros líderes políticos, otros líderes visibles en el espectro público, desde el Parlamento, desde distintas asambleas regionales, que han continuado y se han aferrado a sus cargos pese a las condenas. Suelen ser además aquellos que critican el sistema judicial porque les persigue políticamente, los primeros que ajustician en plaza pública a quienes todavía ni siquiera han sido citados por los tribunales para dar explicaciones. Suelen ser los más duros, los más exigentes. Pero amigo, cuando le toca a los míos, entonces el criterio cambia.